Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos al resumen, a la clasificación del Gran Premio de Canadá. Una clasificación que hemos vivido en el día de hoy impresionante, bajo la lluvia y con muchas sorpresas, demasiadas diría yo, muchas más de las que nos podríamos haber llegado a imaginar. Hemos tenido acción en todas las sesiones, hemos tenido momentos en los que la lluvia ha ido disminuyendo y luego ha ido aumentando, hemos tenido banderas rojas y sobre todo, como digo, sorpresas tanto en la Q2 como en la Q3. Tenemos una primera fila mañana que si no habéis visto la clasificación no os la vais a imaginar. Así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo con el resumen a la clasificación del Gran Premio de Canadá. Una clasificación que daba comienzo con la amenaza de lluvia que había en el aire. Lo estamos viendo ahora mismo aquí en pantalla, cómo estaba el cielo en Canadá y tras haber llovido en los libres 3, la amenaza de lluvia era muy alta. Y ya lo vemos aquí, además, los pilotos saliendo. Nada más daba comienzo la sesión con los neumáticos intermedios. La amenaza de lluvia decía que más adelante podría llegar a llover un poco más, por lo tanto era importante salir a rodar cuanto antes. Y además también en el primer momento vimos a un Guan Yu Zhou que tuvo problemas con el motor, incluso llegándose a parar en medio de la trazada. Esto acabó provocando una bandera roja y en el momento de la bandera roja Guan Yu Zhou continuó hacia adelante para regresar por su propio pie a boxes. El problema que había tenido era con el motor y luego más adelante lo pudieron solucionar y pudo continuar, aunque no lo hizo en plenas condiciones. Pero bueno, esta bandera roja realmente duró bastante poco y la sesión comenzó nuevamente con los pilotos haciendo cola para salir y además en esta ocasión con los dos Red Bull haciendo cola y sobre todo Max Verstappen en primera posición. Esto es algo que luego veremos más adelante como tónica habitual justo cuando se ponía el semáforo en verde, pero bueno, la sesión la verdad que fue bastante complicada porque la lluvia estaba en el aire. Vemos aquí a pilotos cometiendo errores. Además también había problemas de tráfico. Aquí vemos a un Charles Leclerc teniendo que lidiar con problemas de tráfico con el Alfa Tauri. Y también tuvimos la primera sorpresa de la sesión de clasificación, que fue Pierre Gasly. Vemos aquí a un Pierre Gasly súper cabreado diciendo de todo por radio y el problema por el que se quejaba era por este que estáis viendo aquí en pantalla. Justo él venía en vuelta, no la pudo cerrar debido a que Carlos Sainz y el Alfa Tauri le cerraron la puerta y por esa razón Pierre Gasly cayó en la Q1. La primera de las sorpresas que hemos tenido en el día de hoy en la clasificación del Gran Premio de Canadá, que los eliminados en la Q1 fueron los siguientes, con un Yuki Tsunoda en 16º lugar, 17º para Pierre Gasly, como ya hemos comentado, 18º lugar para Nyck de Vries, 19º para Logan Sargeant y 20ª posición para Guan Yu Zhou, que aunque pudo seguir rodando, realmente lo hizo con bastantes problemas. Así que vamos a dar ya comienzo con la Q2, que como os hemos dicho, si os fijáis adelante, vemos a uno de los Red Bull, que es nuevamente Max Verstappen, en primera posición, y la Q2 fue bastante complicada porque fue una transición hacia seco y fue un momento específico en el que sí que se pudo llegar a poner neumáticos de seco, pero realmente la pista también estaba bastante mojada y simplemente había un carril, por lo tanto si te salías, como estamos viendo aquí en pantalla, te podía pasar lo que le pasó en este momento a Lance Stroll. Pero si os fijáis también vemos ya un Alexander Albon que está rodando con neumáticos blandos, mientras Lance Stroll con neumáticos intermedios trompeaba. Fue un momento bastante complicado con un Alexander Albon, como ya hemos comentado, que fue el primero en llegar a poner los neumáticos blandos y fue quien lideró además la sesión de clasificación de la Q2 porque consiguió marcar la mejor vuelta y no hubo nadie que consiguiera acercarse ni siquiera Max Verstappen también con los neumáticos blandos, debido a que más adelante cometió un error. Fue un momento en el que fue bastante complicado, hubo quienes pusieron neumáticos blandos y luego volvieron a neumáticos intermedios, un Sergio Pérez desesperado porque estaba fuera de las posiciones de los 10 primeros para seguir pasando a la Q3 y con los neumáticos intermedios aquí le vemos en la última chicane del circuito cometiendo errores. Y también vemos a un Charles Leclerc devastado ya en este momento cuando la Q2 había finalizado y había caído en esta Q2. Otra de las sorpresas que es a la cual se le suma también Sergio Pérez, que también cayó eliminado en esta Q2. Junto a ellos dos también estuvieron eliminados Lance Stroll, que es otra sorpresa, además el piloto local, también cayó eliminado Kevin Magnussen y en 15º lugar estuvo Valtteri Bottas. Y ya comienzo ya la Q3 y vemos también a los pilotos haciendo cola. También fue Max Verstappen el primero en salir, pero la lluvia había vuelto y había vuelto con muchísima intensidad. Había muchísima agua y no se podía prácticamente ni ver lo que estaba pasando en el trazado. Pero desde luego Max Verstappen nuevamente en primera posición, como es tónica habitual en lo que está siendo toda esta temporada. Le vemos en ese primer lugar. Además, en los primeros minutos, Oscar Piastri cometió un error, se fue contra el muro y esto acabó provocando una bandera roja. No sin antes completar vuelta Nico Hülkenberg,
un Nico Hülkenberg que se puso en segunda posición y la bandera roja acabó llegando. Regresamos a pista, vemos aquí un Nico Hülkenberg, pero es que la lluvia estaba aún más fuerte, entonces no se pudo mejorar. Vemos a un Lewis Hamilton cometiendo errores y finalmente las posiciones finales en la clasificación fueron las siguientes, con un Max Verstappen en primer puesto, Nico Hülkenberg segundo, saldrá en primera fila Nico Hülkenberg, y tercer lugar para Fernando Alonso. Los siguientes puestos fueron así, con un Lewis Hamilton cuarto, George Russell quinto, Esteban Ocon en sexto lugar, séptimo puesto para Lando Norris, octavo para Carlos Sainz, que está bajo investigación, el problema que os hemos dicho con Pierre Gasly ya, noveno puesto para Oscar Piastri y décimo lugar para Alexander Albon, que ni siquiera salió a rodar porque obviamente sabía que iba a quedar en ese puesto. Un décimo lugar para Charles Leclerc, décimo segundo para Sergio Pérez, décimo tercero para Lance Stroll, décimo cuarto para Kevin Magnussen, décimo quinto para Valtteri Bottas, décimo sexto lugar para Yuki Tsunoda, décimo séptimo para Pierre Gasly, décimo octavo para Nick de Vries, décimo noveno para Logan Sargent y vigésima posición para Guan Yu Zhou. Así que este ha sido el resumen a la clasificación del Gran Premio de Canadá. Desde luego que hemos tenido una clasificación que ha sido bestial bajo la lluvia, que ha habido un momento en el que nos hemos pensado que realmente esa 23 era posible, pero finalmente nos hemos quedado con esta tremenda parrilla que hemos tenido en el día de hoy. Nuevamente Max Verstappen se lleva otra pole, parece que da exactamente igual las condiciones que haya, que sea un circuito menos favorable, da igual la lluvia, les viene todo perfecto y Max Verstappen además lo hacen todo perfecto, además cumple siempre bien, además es el mejor y rinde perfectamente, pero es que Max Verstappen parece que además nada le importa y consigue otra pole más esta temporada, saldrá en primera posición. Su máximo rival Sergio Pérez ha cometido un error, así que mañana tiene una carrera bastante favorable. Eso es Max Verstappen, eso es lo que ha tenido. Fíjate que veníamos después de haber visto ya en el canal que había comentado al respecto sobre que este circuito no era el circuito más favorable para ellos, sobre que este circuito creía él que iba a poder haber sorpresas, además si había la lluvia y todo eso, y ha dado igual. Es que ni la bandera roja, que puedes llegar a decir a lo mejor le perjudica porque no ha completado vuelta, no, es que la había completado y había hecho además dos vueltas, le había dado tiempo a hacer dos vueltas y la segunda vuelta había hecho espectacular. La primera, Fernando Alonso se había quedado solo 2 décimas, pero claro, hizo la segunda, se consiguió abrir un hueco de más de un segundo y Fernando Alonso venía en vuelta y no pudo cerrarla. Fue la lástima que ha tenido, ahora lo haremos, y por eso ha quedado tercero. Pero en ese sentido Verstappen le ha venido todo perfecto. Si no hubiera cerrado esa vuelta, imagínate, y Nico Hülkenberg sí, hubiera salido Hülkenberg en pole, que no es la primera vez que lo hace, pero hubiera salido en esa pole. Así que Verstappen, nueva pole que consigue en el Gran Premio de Canadá, ya la hizo el año pasado, repite este año y este año que está siendo intratable. Segundo lugar y primera fila para Nico Hülkenberg, espectacular el piloto alemán que ha conseguido rendir muy bien bajo las condiciones de mojado y además conseguir cerrar la vuelta justo antes de que llegara la bandera roja. Le ha venido genial esa bandera roja porque luego había peores condiciones, nadie ha conseguido arrebatarle esa posición y Nico Hülkenberg mañana saldrá en primera fila. No es la primera vez que lo hace, consiguió una pole ya en una ocasión y consiguió otro segundo puesto en otra, por lo tanto ya tiene experiencia haciendo esto y veremos qué es lo que consigue hacer mañana. Mañana para él va a ser una carrera de supervivencia. En tercer lugar, Fernando Alonso. Ha sido una verdadera lástima porque realmente se ha mostrado muy bien con las condiciones cambiantes. Fernando Alonso brilla, se había mostrado muy fuerte, pero finalmente queda en ese tercer puesto. En el primer intento había quedado a 2 décimas de Max Verstappen, estaba muy cerca, nos había ilusionado con esa 23, pero ha llegado esa bandera roja, venía en vuelta y venía mejorando, venía para haberse puesto por lo menos para haber salido en segunda posición, pero la bandera roja que ha provocado Oscar Piastri ha hecho que salga mañana tercero. Aún así es una muy buena posición de salida y tiene mañana una posición de podio muy favorable. Seguidamente los dos Mercedes, fíjate que les ha costado. Hamilton ha estado muy cerca de ser otro de los eliminados en la Q2, finalmente ha pasado por los pelos en décimo lugar y luego finalmente pues les vemos ahí cuarto y quinto. Bastante bien los dos Mercedes ahí, que consiguen rendir, consiguen hacerlo en el momento en el que lo tenían que hacer, porque como digo les ha costado bastante llegar hasta este punto, pero llegados aquí sí que lo han logrado hacer. Esteban Ocon sexto, muy bien, sobre todo teniendo en cuenta dónde está su compañero de equipo, pero Pierre Gasly ha tenido el problema que ya hemos mencionado, con además Carlos Sainz, que ya os digo yo que va a ser sancionado, si no lo es en el momento en el que estéis viendo este vídeo, lo va a ser en escasos minutos. Básicamente estaba bajo investigación y es una sanción clara, pero Pierre Gasly hubiera quedado en una mejor posición, realmente tenía un muy buen ritmo en el día de hoy y Esteban Ocon, que vuelve a quedar sexto, muy cerca además de los dos Mercedes, vuelven a demostrar que en ritmo de clasificación Alpine va realmente bien. Sobre todo séptimo lugar para Lando Norris, no me es sorpresa que estén los dos McLaren, sí que me es sorpresa
el bajo rendimiento que han tenido en la Q3, porque realmente hasta ese momento les habíamos visto muy fuertes, había hecho cuarto y quinto, si no recuerdo mal, además en la Q2 los dos McLaren, y sabemos lo bien que van en temperaturas bajas. Este fin de semana les venía muy bien por ese sentido, no me sorprende que estén en esos puestos, sí que me sorprende incluso para mal, porque yo pensaba que incluso podrían haber hecho algo mejor, por lo menos Lando Norris en la clasificación. Carlos Sainz saldrá mañana en octavo lugar, por lo menos provisional, porque va a ser sancionado un mínimo con 3 puestos, ya os lo adelanto. Bastante bien el día de hoy de Carlos Sainz, pero en el momento de la verdad en la Q3 no ha conseguido hacer esa vuelta, que sí que es verdad que tenía bastante complicado porque la lluvia estaba cada vez aumentando y le ha debido de venir bastante mal, pero justo que además sabiendo que iba a tener esa sanción le ha venido algo mal. Entonces Carlos Sainz, como digo, pues mañana tendrá 3 puestos de penalización y tendrá que recuperar algo. Vamos a abrir el melón y qué les pasa tanto a Charles Leclerc como a Sergio Pérez. Charles Leclerc vuelve a caer por segunda carrera consecutiva fuera de la Q3. En España lo hizo en Q1, en esta ocasión lo ha hecho en Q2. En esta ocasión sí que es verdad que ha tenido que lidiar con tráfico y sí que es verdad que además a su ingeniero le había pedido los neumáticos blandos antes de que cualquiera estuviera con neumáticos blandos en la pista y no le han hecho caso desde Ferrari, o sea que es más culpa de Ferrari que de Leclerc, porque luego se los han puesto pero ya no ha dado tiempo para que pudiera mejorar y finalmente ha caído en esta Q2. Por su parte, Sergio Pérez cae también en la Q2 y ya es la tercera carrera consecutiva, repito, tercera carrera consecutiva que Sergio Pérez no llega a la Q3, no llegó en Mónaco, no llega en España y no llega en Canadá. Y además el problema que ha tenido Sergio Pérez es que no ha conseguido hacer funcionar los neumáticos este fin de semana, no ha conseguido hacer funcionar los neumáticos durante la clasificación y esa ha sido la razón por la que ha quedado en esa posición, por la que ha quedado 12º. Muy mal, mañana tiene coche para remontar, así que veremos si consigue llegar al podio. Y poco más podemos comentar. Bueno, Lance Stroll también ha sido sorpresa, 13º, pero bueno, sí que sorprende, por supuesto, un poco menos, piloto local, pero también ha tenido problemas con los neumáticos intermedios, no ha conseguido hacerlos funcionar. Al poner ya los neumáticos blandos porque se ha secado la pista, pues tampoco le ha dado tiempo a conseguir completar una vuelta bien, entonces finalmente ha caído en esa Q2. Me sorprende mucho menos, por supuesto, que obviamente también está bastante mal porque es un piloto que está en la zona alta, en un equipo de zona alta y vuelve a caer en esta Q2, fuera de la Q3. Veremos si estos 3 pilotos consiguen remontar en el día de mañana y esto ha sido todo por este vídeo, esto ha sido todo por este resumen a la clasificación que hemos vivido de locura en el Gran Premio de Canadá. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todo lo que hemos hablado, dejadme en los comentarios quién creéis que logrará mañana, creéis que logrará otra victoria Max Verstappen, creéis que puede venir la 33, dejadme en los comentarios que estaré encantado de saberlo. Muchísimas gracias y un saludo.